Suele pensarse que el mayor miedo de la humanidad respecto a la tecnología es la rebelión. Ya sabes, la clásica historia de las máquinas cobrando conciencia, evaluando a sus creadores y decidiendo destruirlos, así de forma activa. Es un temor muy ruidoso, muy rollo película de ciencia ficción. Totalmente. Es la idea antropocéntrica de que lo que construimos se vuelva malévolamente en nuestra contra. Exige que la tecnología nos preste atención, que le importemos lo suficiente, aunque sea para aniquilarnos. Claro, pero hay un terror mucho más sutil y sinceramente mucho más perturbador. No es que las máquinas nos odien, es que funcionen a la perfección, a una escala infinita, y que la presencia humana sea, pues, un simple y irrelevante estorbo biológico en sus engranajes. Y de eso, precisamente, va lo que vamos a tratar hoy. Exacto. Hoy, en nuestra exploración a fondo, vamos a sumergirnos en los registros combinados de las bases de datos de las wikis en inglés y en español para investigar precisamente eso. Nuestra misión es diseccionar uno de los entornos más infames, ruidosos e industriales de los backrooms. Hablamos del nivel 3, comúnmente conocido como la estación eléctrica. Y es un caso de estudio fascinante, de verdad, porque si analizamos los informes de las distintas facciones que operan allí, el nivel 3 plantea una paradoja constante. Es un laberinto sofocante y letal, sí, pero al mismo tiempo es el principal motor de supervivencia para miles de personas. Es un lugar donde el riesgo extremo choca frontalmente con la recompensa máxima. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso. Empecemos por la escala, porque los números que manejan los documentos son absurdos. Los registros estiman el área del nivel 3 en unos 563 millones de kilómetros cuadrados. Una barbaridad. O sea, para ponerlo en perspectiva, eso es más grande que toda la superficie del planeta Tierra, pero no estamos hablando de océanos y montañas, claro. Es toda la superficie de la Tierra compuesta únicamente de pasillos oscuros, ruido ensordecedor de maquinaria pesada, tuberías y cables pelados. Lo que nos lleva a entender cómo actúa estructuralmente este nivel dentro de la lógica de los backrooms. Si consideramos que esta dimensión imita de forma distorsionada nuestra realidad, el nivel 3 es esencialmente la infraestructura oculta. Es el cuarto de calderas, digamos. El panel de servidores gigantes, las entrañas industriales que parecen generar la energía que mantiene vivos a los demás niveles. Y el diseño arquitectónico refleja exactamente eso. Es un espacio que sencillamente no está diseñado para ser habitado. Desde luego que no. Los documentos describen pasillos extremadamente estrechos y retorcidos. A menudo caminar por allí implica agacharse, encorvarse o incluso tener que avanzar de lado porque el espacio está invadido por tuberías de cobre ardiendo Ya, qué agobio. y componentes mecánicos que brotan de paredes de ladrillo polvoriento. Es como si alguien se quedara atrapado para siempre en las entrañas de un antiguo submarino de guerra o en el sistema de ventilación de una fábrica infinita. La claustrofobia allí no es un síntoma, es el estado natural. Una claustrofobia que va más allá de lo físico y entra de lleno en el terreno de la tortura psicológica. Hay un detalle en los archivos del grupo MG, una de las principales organizaciones de exploración, que data de 2012. Sí, lo de las rejas, ¿no? Eso es. Durante sus primeras expediciones documentaron algo muy peculiar. Rejas de prisión completamente oxidadas que bloquean ciertos pasillos. Y ojo, no son puertas o verjas con cerradura. Son bloqueos permanentes fundidos directamente en la estructura misma del pasillo. Espera, aquí es donde la narrativa oficial me genera dudas. Leí que los exploradores intentaron quitar esas rejas. Usaron alicates, ganzúas, sierras y luego dicen que pasaron a usar lanzallamas industriales y explosivos. Sí, llegaron a ese punto. Pero a ver, ¿cómo demonios usas explosivos en un pasillo donde apenas cabes de lado y que encima está lleno de tuberías presurizadas? Suena a que estaban completamente desesperados. Es que lo estaban, sin duda. La claustrofobia extrema genera esa clase de decisiones irracionales. El MGC autorizó el uso de cargas huecas direccionales en un intento de abrir rutas. ¿Y qué pasó? Nada, absolutamente nada, ni un rasguño en el metal. Las rejas y las paredes de ladrillo que las sostienen demostraron ser absolutamente indestructibles. Madre mía. Y esa incapacidad de alterar el entorno, el descubrir que ni siquiera los explosivos pueden abrirte paso, es lo que realmente rompe la voluntad humana. Conecta la arquitectura opresiva con la imposibilidad absoluta de cartografiar el nivel, porque los caminos están dictados por fuerzas inmutables. Lo cual me lleva a una pregunta bastante inquietante.
Si esas rejas de prisión son tan inamovibles, ¿están ahí para mantener a los humanos fuera de ciertas áreas o para mantener a algo mucho peor encerrado en la oscuridad? Puf, esa es exactamente la clase de paranoia que el nivel contagia a quienes están allí. Quienes se acercan a esas rejas reportan una sensación constante de ser observados e incluso afirman ver figuras oscuras y amorfas acechando al otro lado. Qué mal rollo. Ya te digo. El MEG lo cataloga como alucinaciones causadas por la privación sensorial y el estrés del entorno, pero el terror es muy real para ellos. Bien. Hemos visualizado las paredes, el ladrillo y el óxido. Pero ahora hay que fijarse en qué es lo que corre por las venas de este lugar, porque este ecosistema mecánico respira. Literalmente zumba y ruge. Quien camina por ahí tiene que soportar el ruido ensordecedor de pistones gigantescos y la interferencia estática que escupen altavoces rotos colgados del techo. Un infierno sonoro. Totalmente. Y luego están las máquinas. Generadores inmensos, compresores de aire, servidores masivos, todos operando de forma completamente autónoma. Nadie los enciende, nadie los apaga. Y de hecho, son increíblemente volátiles. Pueden sobrecalentarse y explotar sin previo aviso. Y sin embargo presentan una de las propiedades anómalas más fascinantes de todos los registros. Estas máquinas tienen la capacidad de autorrepararse, pero con un matiz muy siniestro. Solo lo hacen si no hay intervención ni observación humana. Rebobina un segundo. ¿Cómo es posible que documenten que las máquinas se reparan solas si la regla de oro es que no pueden ser observadas? O sea, si el MEG pone una cámara frente a un generador roto, ¿qué pasa? ¿La máquina simplemente decide no curarse? Pues curiosamente, sí. ¡Ostras! Los diarios de campo detallan que cuando se instalaron sistemas de grabación remota frente a maquinaria averiada, las cámaras sufrían cortocircuitos inexplicables o la señal de vídeo se convertía en estática pura durante horas. Cuando la señal volvía o cuando los técnicos iban a revisar la cámara, la máquina estaba en estado óptimo. Como nueva. Exacto. Funcionando como si acabara de salir de fábrica. Es una regeneración mecánica que exige privacidad absoluta. Implica que el nivel, de alguna manera incomprensible, es consciente de cuándo está siendo analizado. Eso es escalofriante. Y la cosa se vuelve más extraña cuando miramos lo que alimenta a estas máquinas. No funcionan con gasolina ni electricidad convencional. Necesitan un combustible específico. Un lodo negro y viscoso que viaja por las tuberías, el cual aparentemente es bombeado desde el nivel 2. ¿El famoso lodo negro? Sí, y este fluido es una pesadilla industrial. Los informes médicos indican que el simple contacto con la piel causa quemaduras de segundo y tercer grado al instante. Es un fluido altamente cáustico. Pero el verdadero peligro no es tocarlo, sino respirarlo. Cuando las máquinas consumen este lodo negro y se calientan, emiten un vapor tóxico espeso que inunda los pasillos. Claro, la combustión. Eso es. La mecánica biológica detrás de esto es perversa. Inhalar este gas causa fallos pulmonares y problemas respiratorios severos en cuestión de segundos, porque calcifica parcialmente los alvéolos. Y el giro macabro es el componente adictivo. Porque los registros son muy claros. Quienes inhalan el humo sufren un dolor agónico en los pulmones, pero al mismo tiempo experimentan una necesidad fisiológica desesperada de seguir respirándolo. Es un ciclo de autodestrucción brutal. Es terrible. Y la única salvación conocida cuando empiezan los ataques de tos es beber agua de almendras. Lo cual tiene sentido dentro de la extraña química de los backrooms. El agua de almendras actúa como una especie de panacea universal o agente estabilizador en estos niveles. Al ingerirla, parece neutralizar la toxicidad del gas y revierte el daño celular en los pulmones, rompiendo la adicción química de golpe. Así que, analizando un poco las piezas del tablero, tenemos máquinas que se curan a sí mismas cuando nadie mira, y que sangran un lodo proveniente de otro nivel, el cual produce un gas que te vuelve adicto para que te quedes cerca de la maquinaria. A ver, ¿estamos hablando de una simple estación eléctrica o de un gigantesco organismo vivo disfrazado de tecnología industrial? Pues mira, la metáfora del organismo es asombrosamente precisa. Si conectamos esto con el panorama general de los primeros niveles, vemos una simbiosis brutal y eficiente. Ajá. El nivel 2 parece actuar como el órgano extractor, obteniendo este lodo negro de sus profundidades y lo bombea directamente al nivel 3.
Este, a su vez, actúa como el sistema digestivo y circulatorio, consumiendo el lodo para generar una cantidad obscena de energía. Y es un ecosistema que no nos necesita en absoluto. Para nada. Su propia biología mecánica nos rechaza. Los gases tóxicos, el calor abrasador, los ruidos enloquecedores. El entorno en sí mismo funciona como una respuesta inmunológica contra la presencia orgánica intrusa. Somos el virus. Siguiendo el rastro de esa energía térmica que mencionas, los documentos relatan que si alguien decide ignorar el instinto de supervivencia y desciende por las escaleras hacia las profundidades del nivel, se acerca al verdadero corazón de la bestia. La sala del espiral. Esa misma. Es un área casi mítica. Es la zona más profunda, inexplorada y peligrosa documentada. Y el nombre no es casual. Los pasillos, que en las plantas superiores son un caos aleatorio de giros sin sentido, de repente comienzan a curvarse en un descenso infinito y perfectamente geométrico. Ya me imagino. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, en las plantas superiores del nivel 3, la temperatura promedio oscila entre los 18 y los 33 grados centígrados. Ya es incómodo, especialmente con la humedad y los trajes de protección que llevan. Pero a medida que se desciende hacia la sala del espiral, los termómetros han registrado picos de 57 grados. A ver, 57 grados ya es una temperatura de golpe de calor inminente. Es letal. Exacto. Pero los modelos termodinámicos basados en la disipación del calor a lo largo de esos pasillos sugieren que en la cámara misma de la máquina en espiral las temperaturas superan los 200 grados centígrados. Es un horno a presión. Y a pesar de que el entorno literalmente te herviría la sangre en las venas, los documentos indican que el alto mando del MEG tiene como objetivo prioritario controlar esa máquina en espiral. Una locura. Totalmente. Argumentan que tiene un potencial energético similar al de una planta nuclear y que quieren canalizarla para alimentar sus propios proyectos a gran escala. Al leer eso, no pude evitar pensar en la arrogancia humana. Ya. Intentar domar un núcleo a 200 grados que genera energía infinita sin entender en absoluto su mecanismo interno. Es jugar a ser dioses intentando domesticar un sol radioactivo con herramientas de fontanero. No tiene sentido. No te falta razón, la verdad. Pero hay que entender la desesperación logística de estas facciones. El instinto humano de imponer orden, de colonizar y extraer recursos se magnifica muchísimo en situaciones de supervivencia extrema. Supuergo. El MEG ve una fuente de energía ilimitada y su respuesta es el imperialismo tecnológico, incluso si eso ignora los límites físicos de la biología humana. Prefieren arriesgar el colapso total de un ecosistema que aceptar que hay sistemas que simplemente no están diseñados para ser controlados. Bueno, ¿y si el ecosistema es tan letal con temperaturas hirvientes, gases tóxicos y maquinaria explosiva? Surge una pregunta obvia. ¿Por qué la gente sigue bajando al nivel 3? Por los recursos, claro. Que se pueden encontrar suministros vitales esparcidos por todas partes, cajas de agua de almendras, armamento abandonado, cables de cobre purísimo, y sustancias anómalas de gran valor comercial como el dolor líquido o botellas de sal de fuego. Detengámonos en eso un momento, porque el saqueo en el nivel 3 requiere entender qué se está recogiendo. La sal de fuego, por ejemplo, son cristales altamente volátiles que explotan al impacto, usados por los exploradores como granadas improvisadas. Muy útiles, la verdad. Y el dolor líquido es una sustancia carmesí que, si se ingiere o entra en el torrente sanguíneo, causa una agonía insoportable e incesante. Parece inútil hasta que te das cuenta de que los supervivientes lo envasan en cápsulas de cristal para usarlo como munición biológica contra entidades hostiles. Es una adaptación brutal, usar el entorno en tu favor. Pero de todo lo que se puede saquear, hay un detalle que me parece el más surrealista de todos, el Wi-Fi. Ah, sí. La paradoja de la conectividad. Es que es para flipar. A diferencia de casi cualquier otro lugar de los backrooms, donde la señal es inexistente o fluctúa de forma aleatoria, el nivel 3 tiene una conexión a Internet constante, fortísima, clavada en 3 o 4 barras de señal. O sea, imagínate la escena. Estás muriendo de calor, respirando aire tóxico, pero puedes cargar un video en alta definición sin que se corte. Es un contraste fascinante que define muy bien la tragedia moderna. Tienes a la humanidad reducida a sus instintos más primarios, viviendo como carroñeros, frente a la disponibilidad absoluta de la cumbre tecnológica del viejo mundo, Internet de banda ancha. Es irónico. Sin embargo, ese acceso y esos recursos tienen un peaje altísimo.
El nivel está infestado de algunas de las entidades más agresivas documentadas en las bases de datos. Y no son pocas. Hablamos de los robapieles, estas entidades que imitan voces humanas para atraerte a los conductos, o los smileys, que acechan exclusivamente en las zonas oscuras y atacan en el instante en que las luces parpadean o se apagan. Quien camina por ahí vive en una tensión constante, vigilando los tubos fluorescentes, rezando para que no fallen. Y luego hay un elemento ecológico muy particular de este nivel, que es el hongo crawler. Cierto. El hongo crawler ilustra perfectamente la adaptación biológica al entorno. Es un organismo fúngico que se alimenta del calor extremo. En lugar de huir de las temperaturas de las máquinas, anida masivamente en las zonas inferiores más cercanas a la máquina en espiral. A medida que se desciende, los pasillos de ladrillo desaparecen bajo capas gruesas de este hongo tóxico. Es que es el peor contrato de términos y condiciones imaginable. Tienes el wifi a tope, tienes recursos ilimitados, pero el precio a pagar es esquivar paredes vivientes de monstruos fúngicos y entidades asesinas en la oscuridad. Aunque, leyendo los informes, hay una entidad que rompe la regla de la agresividad pura, ¿eh? ¿Te refieres a los facelings? Sí, las figuras humanoides sin rostro que deambulan por los backrooms. En el nivel 3, por alguna razón que me parece de locos, aparecen vestidos como obreros de la construcción, con chalecos reflectantes y cascos duros. Y curiosamente, son neutrales. Te ignoran por completo a menos que los ataques. La presencia de los facelings obreros profundiza esa idea de la ecología industrial. Las entidades se han adaptado a la temática, por así decirlo, o al propósito original del nivel. Actúan como un eco del personal de mantenimiento de una instalación que tal vez operó hace eones. Claro, tiene sentido. Todo encaja. Los facelings patrullan, el hongo crawler recicla el exceso de calor de la máquina en espiral y los smilers cazan en los puntos ciegos eléctricos. Forman un ecosistema cerrado, perfecto e interconectado. El único elemento verdaderamente invasor, el único que altera esa armonía letal, pues somos nosotros. Y a pesar de ser la especie invasora, la humanidad insiste en echar raíces allí. Lo que nos lleva a la parte más tragicómica de todos los registros, los asentamientos humanos. Los documentos subrayan que la tasa de fracaso al intentar establecer bases aquí es altísima. Las entidades atacan constantemente cualquier concentración humana, atraídas por el ruido y la actividad, buscando desmantelarla. Pero bueno, algunos han resistido. Sí, y la forma en que resisten es un testimonio del ingenio extremo nacido de la pura necesidad. Hablemos de la base gamma del MEG. Es la instalación más grande documentada en el nivel, con cientos de operativos viviendo allí de forma permanente. Cuando uno lee la base más grande, pues se imagina una fortaleza militar con placas de acero soldadas, barricadas modernas y focos de seguridad. Ya, la lógica dictaría eso. Pero la realidad arquitectónica es muy distinta. Los registros detallan que ante la imposibilidad de traer materiales de construcción pesados de otros niveles, la base fue construida utilizando literalmente lo que tenían a mano. ¿Y de qué están hechos los muros de esta gran fortaleza? Agárrate. De ladrillos improvisados, fabricados con cepillos de dientes triturados, cordones de zapatos, herraduras de plástico de juguete y botellas de pegamento industrial seco. Es que hay que detenerse a pensar en la logística de eso. Triturar plástico y fundirlo o compactarlo con pegamento industrial saqueado de las cajas del nivel para crear bloques de mampostería es un nivel de reciclaje desesperado que raya en lo absurdo, totalmente absurdo. Y sus defensas no se quedan atrás, ¿eh? No tienen rifles de asalto ni torretas automáticas. Las armas documentadas en la base gamma son tiraquinas de alta tensión fabricados con cables eléctricos trenzados y montados sobre estructuras hechas con los huesos de las entidades muertas. Madre mía. Y con esos tirachinas disparan las cápsulas de cristal llenas de dolor líquido, de las que hablábamos antes. Es una maravilla del ingenio macabro y refleja muy bien cómo funciona la economía de supervivencia allí. Pero el MEG no es la única facción, ojo. La diversidad de los grupos humanos muestra cómo el aislamiento fractura a la sociedad. Tienes a la instalación de almacenamiento del BNTG, que funciona como un mercado central mercantilista. Ajá. Controlan rutas seguras, pero utilizan tácticas de comercio depredadoras y precios abusivos, aprovechándose de los exploradores exhaustos que acaban de llegar huyendo de un smiler. ¡Qué gentuza! O grupos completamente fanáticos, como los seguidores de Jerry, que según los informes son una secta pequeña pero extremadamente hostil si rechazas su dogma. Y luego están las facciones que los propios documentos censuran en parte, como la enigmática base Skilla. Esa estela.
Están descritos simplemente como un grupo ultraviolento que controla ciertas zonas de recursos y que debe evitarse a toda costa. El nivel obliga a la humanidad a fragmentarse en tribus hiperdefensivas, parapetadas detrás de muros de cepillos de dientes. Lo que evidencia una ironía muy oscura. Pensemos en el escenario. La humanidad está habitando un nivel de altísima tecnología, rodeada de servidores de datos gigantescos, con la mejor conexión a Internet imaginable y una fuente de energía masiva bajo sus pies. Sí, Y la forma en que consiguen sobrevivir día a día es construyendo fuertes de chatarra plástica y disparando huesos con tirachinas elásticos. O sea, el entorno tecnológico más avanzado te obliga a retroceder a tácticas bélicas de la edad de piedra solo para poder existir dentro de él. vaya telita, es una observación brillante. Entonces, viendo todo este cuadro demencial, ¿qué conclusión sacamos del comportamiento humano en este ecosistema? Pues nos revela que la verdadera ventaja evolutiva del ser humano en el nivel 3 no es, como cree ciegamente el alto mando del MG, la conquista futura de la máquina en espiral o el dominio de la red eléctrica. El superpoder real de la humanidad allí es su tenacidad carroñera. Claro. Es la increíble capacidad de mirar un entorno industrial implacable, encontrar un trozo de cable pelado, un tubo de pegamento caducado y un fémur alienígena y decir, con esto voy a construir un muro y voy a sobrevivir hasta mañana. Esa resiliencia absurda y obstinada es lo único que mantiene vivas a esas comunidades. Hablando de supervivencia y de las rarezas del nivel, no podemos cerrar el análisis de la geografía sin mencionar las rutas de escape, porque salir de allí es casi tan extraño como intentar quedarse. Hay métodos estándar, como encontrar ascensores oxidados o puertas de madera fuera de lugar, pero hay una salida en particular que desafía toda lógica. Ah, sí, te refieres a la salida vehicular. Exactamente. Los registros afirman que de vez en cuando, en medio de estas salas eléctricas asfixiantes, aparece un coche antiguo completamente abandonado. Sin carreteras, sin garajes, solo un coche encajado entre generadores. ¡Qué estampa! Si alguien tiene el valor de abrir la puerta y sentarse en el asiento del conductor, pierde el conocimiento de manera instantánea. Y cuando despierta, está en el nivel 69. Así, sin transición. Sin explicación física o espacial, simplemente te sientas en un coche dentro de una sala de calderas y el sistema te expulsa a otro nivel. Lo cual sirve como un ancla narrativa fundamental en los registros. Nos recuerda constantemente que, por mucha lógica industrial que parezca tener el nivel 3, con sus flujos de energía, su termodinámica y sus generadores reparables, sigue estando incrustado en el tejido de los backrooms. Las leyes de la física que conocemos son, en el mejor de los casos, sugerencias temporales que el nivel decide doblar a su antojo cuando es necesario. Para recapitular todo lo que hemos desgranado hoy. El nivel 3 es mucho más que un extenso pasillo oscuro lleno de cables. Es el corazón mecánico de este universo anómalo. Un corazón palpitante, tóxico y completamente autónomo que desafía la lógica humana. Te tienta con el mayor de los botines, el agua que puede salvarte la vida, las armas químicas improvisadas para defenderte y la conexión de Internet a tu mundo anterior. Sí, pero ¿a qué precio? Exacto. A cambio exige el riesgo más extremo imaginable. Es un laberinto diseñado para desgastar tu mente con barreras inquebrantables, envenenar tus pulmones con lodo procesado y quemar tu piel, mientras las máquinas a tu alrededor se reparan tranquilamente a sí mismas en cuanto apartas la mirada. ¿Y si hacemos un paralelismo con el mundo real? A ver, en una sociedad donde estamos constantemente rodeados de tecnología y donde nuestra dependencia de infraestructuras invisibles como granjas de servidores o redes eléctricas masivas es total, el nivel 3 actúa como un espejo muy útil. Completamente de acuerdo. Nos recuerda que en entornos extremadamente complejos, ya sean virtuales, corporativos o literales, a veces la lección más vital para la supervivencia no es intentar comprender cómo funciona cada engranaje, sino simplemente saber qué tuberías presurizadas es mejor no tocar jamás. Tal cual. Hay mecanismos colosales que no necesitan ser domados, solo evitados con precaución. Pero, antes de concluir la inmersión de hoy, hay una idea persistente que me ha estado rondando mientras analizábamos los informes de la Wiki. Una idea que no aparece escrita directamente en las actas del MEG, pero que acecha en el subtexto de todo lo que hemos hablado. ¿Interesante? Adelante, expongámosla. Pues a ver, la teoría generalizada establece que los backrooms imitan, compilan y distorsionan la realidad de la que provenimos. Toman pedazos de nuestra arquitectura, de nuestra psique,
y construyen estos espacios liminales. Si eso es cierto, ¿qué nos dice de la condición humana el hecho de que su estación eléctrica, la infraestructura que sostiene toda esta pesadilla interdimensional, sea un laberinto tóxico, infinito, ensordecedor y que funciona de manera absolutamente impecable sin nuestra intervención? Uf. ¿Es el nivel 3 un simple capricho caótico de esta dimensión? ¿O es una visión aterradora de un futuro inevitable, donde nuestra propia y masiva infraestructura tecnológica finalmente habrá evolucionado hasta volvernos biológicamente irrelevantes? Pues es una reflexión escalofriante, pero terminar. Ahí queda eso para pensar. Gracias por acompañarnos en este descenso a las entrañas de las máquinas. Seguid cuestionando siempre lo que se oculta detrás de las paredes.